Del lenguaje. Hablamos de un bosque como entidad única, irreductible a una categoría, cuando en realidad es un conjunto infinito de diferentes unidades que en sí mismas son independientes unas de otras. Nos referimos a fulanito como Juan, Pedro, Ignacio, Rodolfo, etc. Como si fuera posible reducir su humanidad a un nombre y como si ésta, al igual que el nombre, fuera estable, fija e inmutable. Parecería que comunicarnos requiere tal reduccionismo para ser posible. Un experto en comunicación humana consideraría caótica su actividad si no utilizara categorías semánticas discretas, incluyentes de cientos de entidades. ¿Cómo?, nos preguntaría, ¿sería posible comunicarnos si careciéramos de denominaciones estables y reduccionistas? Si para hablar de Sutano tuviéramos que dar todas sus características tal y como existen en el instante en que lo hacemos, caeríamos, nos diría, en el absurdo más monstruoso, puesto que tardaríamos años en transmitir cualquier idea. A tal experto se le podría preguntar cuál es el sentido de la comunicación basada en categorías fijas y reduccionistas cuando de antemano sabemos que es irreal por parcializada y estática. Es cierto que la comunicación no categorizada sería más lenta, pero quizás eso nos enseñaría a comunicar solo lo auténtico, es decir, aquello que no requiere del opuesto para ser comprensible. Nuestro lenguaje está plagado de términos que reducen a una unidad lingüística lo que en realidad es irreductible. La costumbre de usarlos ya sería de suficiente gravedad tan solo por tener un efecto aberrante en nuestra comunicación. Pero su verdadero carácter terrorífico consiste en que altera y distorsiona nuestra percepción del mundo, hace que sea percibido como constituido por conglomerados simples y estáticos y, por tanto, redundantes. Cuando este carácter redundante se transfiere de los objetos que nos rodean a nuestras vivencias, la situación comienza a ser dramática. Empezamos a vernos como un conjunto de categorías que no solamente se identifican con un término, sino que, además, se consideran explicadas y conocidas por el simple hecho de verbalizar la unidad lingüística, nombre, que usamos para denominarlas. Puesto que los nombres son unitarios y estables, también en eso se convierten las vivencias, sentimientos, emociones u objetos denominados por ellos. Así, podemos sentir nuestra depresión, nuestra angustia o nuestro amor como categorías cuánticas unitarias y estáticas, olvidándonos de que solo lo son en nuestro lenguaje y nunca en sí mismas. Cuando le enseñamos a un niño a hablar, no solamente le damos un medio de comunicación superficial, sino que, sobre todo, le transmitimos toda una filosofía vivencial en la que incluimos todas nuestras categorizaciones reduccionistas. El niño así enseñado se enfrenta al horrible dilema que consiste en sacrificar toda su riqueza perceptual, vivencial y fenomenológica por utilizar el lenguaje que le imponemos, o conservar esta aunque sea considerado un caso anormal y patológico por negarse a comunicar lo que en realidad es incomunicable. Esto no significa que el lenguaje sea aberrante de suyo, más bien es el uso que se le da lo que le otorga ese carácter. Si fuésemos capaces de separar verdaderamente la unidad lingüística de lo que trata de representar, y si no redujésemos a categorías simples aquello que no es reducible, nuestro lenguaje tendría la cualidad real para la que fue inventado y desarrollado.